El calor de la cocina se mezclaba con el olor de los fideos que burbujeaban en la olla, como si el aire mismo se hubiera espesado. Yo estaba de pie junto al fregadero, mirando el vapor que subía lentamente, cuando reuní el valor para hacer una pregunta sencilla, de esas que cualquier madre haría sin pensarlo demasiado. «Bill, ¿ya pagaste la factura de la luz?», dije en voz baja, casi con timidez. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Mi hijo, que había estado inclinado sobre la mesa, levantó la cabeza con una brusquedad que me heló la sangre. Sus ojos me miraron como cuchillos afilados, como si esa pregunta tan pequeña hubiera sido la ofensa más grande del mundo. «¿A quién demonios le importa quién la paga?», rugió, su voz resonando contra las paredes. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. No esperaba cariño, pero tampoco aquella furia descontrolada. Él no se detuvo ahí. «No sabes ni cómo pagar una maldita cuenta. ¿Quieres que te enseñe a usar una tarjeta como si fueras una niña? Cada día estás más inútil, siempre hablando de cosas que no te incumben, siempre metiendo la nariz donde no deberías. Eres una carga, una vieja molesta. Eso es lo único que eres». El cuchillo de sus palabras se clavaba más profundo que cualquier herida física. Me quedé inmóvil, con la cuchara aún en la mano. No quise responder, no quise llorar, pero mi cuerpo temblaba por dentro. La cuchara de madera cayó al suelo con un sonido seco, como si anunciara el fin de algo que ya no volvería. Bill giró hacia la estufa con los ojos encendidos. Tomó la olla que hervía y en un segundo la inclinó con violencia. El agua hirviendo voló hacia mí. Apenas tuve tiempo de apartarme, pero el líquido ardiente cayó sobre mi brazo. El dolor fue inmediato, abrasador, insoportable. Un jadeo se me escapó. Mis rodillas casi cedieron. Sentí que la piel se rompía, que cada célula gritaba. Me aferré al borde del mostrador para no desplomarme. «¡Jesucristo, Bill!», gritó su esposa desde la mesa, pero no sonó como un reproche de verdad, sino como una queja por el alboroto. La miré con desesperación esperando algún gesto humano, pero lo único que recibí fue veneno. «Esto es culpa tuya», dijo, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. «Siempre buscando problemas, siempre interrumpiendo. ¿No te basta con que te demos techo y comida? ¿Por qué no te largas de una vez? Vete a morir a otro lado. Nos da igual». Las palabras me golpearon más fuerte que el agua hirviendo. Mi nieto, sentado en la esquina con un jugo en la mano, me miraba con ojos abiertos y callados. Ni un sonido salió de sus labios. Yo quería abrazarlo, quería decirle que todo estaría bien, pero sabía, en ese momento, que nada lo estaba. El ardor en mi brazo era como un fuego que no se apagaba. La tela de la blusa se pegó a la piel, y cada movimiento era un tormento. Esperaba, aunque fuera en silencio, una mano que me ofreciera agua fría, una mirada de compasión, un gesto que me recordara que seguía siendo parte de esa casa. Pero no llegó nada. Bill se quedó ahí, rígido, con la respiración pesada, como si lo que había hecho no tuviera importancia. Sus ojos me atravesaban, pero ya no con furia, ahora eran indiferentes, como si yo hubiera dejado de existir. Su esposa se levantó despacio, caminó hacia mí con un pañuelo en la mano, y por un instante creí que iba a ayudarme. En cambio lo usó para limpiar unas gotas de agua que habían caído al suelo. Lo hizo con gesto meticuloso, como si la mancha en las baldosas fuese más urgente que la piel de mi brazo que ya se ampollaba. «Mira lo que provocas», dijo entre dientes, con un suspiro exagerado. «Siempre con tus dramas. Ahora tendremos que explicar a los vecinos si preguntan por el escándalo. ¿No entiendes que ya no tienes lugar aquí?» Mi garganta ardía tanto como mi herida, pero no por el agua, sino por la humillación. No había espacio para responder. Cualquier palabra sería usada en mi contra.
torcida, convertida en otra excusa para pisotearme. El niño, aún sentado en la esquina, me miraba fijo. Sus manitas apretaban el vaso de jugo, y sus ojos decían lo que su boca no podía. Él entendía que algo estaba mal, muy mal. Ese silencio infantil pesaba más que 1000 gritos. Me apoyé contra la pared, intentando respirar hondo, pero el dolor me hacía jadear. Nadie se movía para acercarme una toalla húmeda. Nadie pensó en el botiquín. Yo sabía de quemaduras. En la cocina de mi juventud me había escaldado alguna vez, y lo primero era agua fría, pero aquí no hubo cuidado, solo desprecio. Bill rompió el silencio con una risa seca. Si no puedes soportar un poco de agua caliente, ¿cómo piensas seguir viviendo?, dijo, casi burlón. Cada sílaba fue un martillo contra mi dignidad. Me di cuenta de que no era un accidente, era un mensaje. Me estaban diciendo, de la forma más cruel posible, que ya no me consideraban necesaria, que mi presencia les resultaba una carga insoportable. Me cubrí el brazo con la otra mano y caminé hacia mi cuarto. Nadie intentó detenerme. Nadie preguntó cómo estaba. El pasillo se me hizo eterno, con las paredes estrechándose, como si la casa misma me estuviera expulsando. Cada paso era un recordatorio de que ya no pertenecía allí. Cuando cerré la puerta detrás de mí, el silencio fue absoluto. No había gritos ni discusiones, solo un vacío que dolía más que cualquier herida. Me dejé caer sobre la cama, las lágrimas corriendo por fin, no de debilidad, sino de un duelo silencioso. Estaba perdiendo a mi familia, y ellos ni siquiera se daban cuenta. Me senté en la cama con el brazo ardiendo bajo la tela húmeda. El dolor físico seguía, pero en ese instante lo que más pesaba era la claridad que caía sobre mí como un rayo. Esa casa, la misma en la que ahora me trataban como intrusa, había sido levantada con mis manos y con el sudor de mi esposo. No era de ellos, nunca lo había sido. El murmullo de voces apagadas llegaba desde la cocina, se escuchaban risas, como si nada hubiera pasado, como si yo no existiera. Ese eco indiferente me atravesó el pecho. Me puse de pie con lentitud. Abrí el cajón más bajo del armario y saqué la cajita de madera que había guardado por años. La abrí con cuidado, y allí estaba intacto el título de la casa, doblado con esmero. Mis ojos se posaron en mi propio nombre, escrito en tinta negra y firme. Me quedé observando esas letras como si fueran un salvavidas en medio del naufragio. De repente, entendí lo que significaban. No era yo la que estaba de más en esa casa. Eran ellos los que vivían bajo mi techo sin siquiera recordarlo. Guardé el documento contra mi pecho y respiré hondo. Durante años había aceptado las faltas de respeto, pensando que el sacrificio de una madre debía ser silencioso. Pero en ese instante, el silencio se convirtió en traición hacia mí misma. Comencé a empacar con movimientos tranquilos, casi ceremoniales. Doblé un par de vestidos. Guardé algunas fotografías y unos zapatos cómodos. Necesitaba mucho. Lo importante lo llevaba en las manos. Aquel título, cada prenda que metía en la bolsa, era un pedazo de mi pasado que estaba dispuesta a dejar atrás. Antes de salir, miré alrededor del cuarto. Allí había pasado noches de insomnio, rezos en voz baja, lágrimas que nadie vio. Pero también había recuerdos buenos. Las primeras risas de mi nieto, los desayunos compartidos, los días en que aún me llamaban mamá con cariño. Esa mezcla de memorias me apretó el corazón, aunque ya no podía dejar que me atara. Abrí la puerta despacio. El pasillo estaba vacío. Las voces seguían al fondo. Ignorando mi ausencia, crucé la sala con paso firme, llevando la bolsa en una mano y el documento en la otra. Nadie me detuvo. Nadie preguntó nada. Al llegar a la puerta principal, me giré un momento. No era una despedida, no todavía, pero sí un cierre simbólico,
Comprendí que ya no era bienvenida en mi propia casa, y sin embargo, esa casa seguía siendo mía. Crucé el umbral con la cabeza erguida. Afuera, el aire fresco me golpeó el rostro como una bendición. Sentí que por primera vez en mucho tiempo, el camino me pertenecía. La noche me recibió con un aire frío que me despejó los pensamientos. Caminé hasta la parada del autobús con la bolsa colgando del hombro y el documento apretado contra el pecho, como si fuese un tesoro frágil. No miré atrás. Las luces de la casa quedaban encendidas, brillando como si todo siguiera igual dentro, aunque yo supiera que ya nada era lo mismo. El autobús llegó con un rechinar de frenos, iluminando la calle vacía. Subí despacio, con el brazo aún ardiendo, y pagué el pasaje con unas monedas que guardaba desde hacía semanas. El conductor apenas me dedicó una mirada, pero en ese gesto indiferente encontré un extraño consuelo. Yo era solo otra pasajera sin etiquetas, sin cargas. Me senté junto a la ventana. A medida que el vehículo avanzaba, las luces de la ciudad se fueron apagando y dieron paso a la oscuridad del camino. Cada kilómetro era una capa de dolor que dejaba atrás, aunque la herida en mi brazo me recordara lo reciente de la traición. Cerré los ojos y dejé que el traqueteo del motor me arrullara. En medio del viaje, las memorias se agolparon. Recordé las veces que mi esposo Thomas y yo tomábamos ese mismo autobús para visitar el pueblo cercano. Íbamos con canastas llenas de frutas y pan, riendo de cualquier cosa, soñando con el futuro. Era un trayecto corto, pero se sentía como una aventura. Ahora, en soledad, el camino era más largo, pero también más necesario. El autobús se detuvo al amanecer. El pueblo apareció ante mis ojos como una fotografía antigua, calles tranquilas, casas bajas, y aquel aroma a pan recién horneado que siempre se colaba por cada esquina. Descendí con cuidado, respirando profundamente. Sentí que mis pulmones se llenaban de algo que había olvidado: paz. Caminé despacio por la plaza central. Las campanas de la iglesia marcaban la hora y unos niños corrían detrás de una pelota. Nadie me miraba con juicio. Nadie me señalaba. Allí no era la carga ni la vieja molesta. Era simplemente una mujer más caminando entre la gente. Me acerqué a una banca y me senté, dejando la bolsa a mi lado. Cerré los ojos unos segundos, escuchando el murmullo del pueblo. Ese sonido suave contrastaba con los gritos y el veneno que había dejado atrás. Aquí, el tiempo parecía moverse distinto, como si me invitara a recomenzar. Abrí la bolsa y saqué de nuevo el título de la casa. Lo observé bajo la luz de la mañana. Aquellas letras negras me devolvieron la certeza de que tenía valor, de que no estaba acabada. Ese papel era mi voz, mi escudo. En ese pueblo donde alguna vez fui feliz, iba a empezar a trazar un nuevo camino. Me quedé en aquella banca de la plaza, dejando que el sol tibio acariciara mi rostro. El documento descansaba sobre mis rodillas, y al mirarlo inevitablemente me llevó de vuelta a los días en que todo comenzó, cuando la casa no era todavía paredes y techo, sino un sueño compartido con Thomas. Éramos jóvenes, pobres y obstinados. Él trabajaba de sol a sol en la fábrica de madera, y yo hacía turnos dobles en la lavandería del pueblo. Cada moneda que juntábamos iba a parar a un frasco de vidrio escondido en lo alto del armario. A veces mirábamos esas monedas como si fueran lingotes de oro. Soñábamos con lo mismo, un lugar que pudiéramos llamar nuestro. Recuerdo el día en que Thomas apareció con un papel arrugado en el bolsillo. Era el anuncio de un terreno en las afueras de la ciudad. Sus ojos brillaban como los de un niño. Caminamos juntos hasta verlo. No había nada más que pasto alto, barro y un par de árboles viejos. Pero para nosotros era suficiente. Allí, bajo aquel cielo abierto, juramos que construiríamos un hogar.
Las primeras semanas fueron duras. Dormíamos en una casita improvisada hecha con tablones, mientras levantábamos las paredes poco a poco. Thomas mezclaba cemento con una paciencia infinita, y yo le alcanzaba agua, ladrillos, clavos, lo que hiciera falta. Mis manos se llenaron de ampollas, y su espalda quedaba roja bajo el sol, pero nunca nos quejamos. Cada ladrillo colocado era una promesa de futuro. Hubo noches en que apenas podíamos movernos del cansancio, pero aún así cenábamos juntos, sentados en el suelo, compartiendo un trozo de pan duro y un vaso de leche. Thomas me decía que un día nuestro hijo correría por esos pasillos que aún no existían, y yo lo creía con todo el corazón. La esperanza era el alimento que más nos nutría. Cuando por fin terminamos la primera habitación, recuerdo que encendimos una vela y dormimos en el suelo, abrazados, felices como si fuera un palacio. No había muebles ni comodidades, pero sí había amor, esfuerzo y orgullo. Esa casa nació de nuestras manos, no de un banco ni de un regalo. Cada grieta, cada clavo torcido, cada pared imperfecta guardaba nuestra historia. Con los años llegaron los detalles, la pintura que escogimos juntos, las cortinas cosidas a mano, el jardín pequeño que yo cuidaba mientras él arreglaba el techo. Esa casa era más que un lugar, era el reflejo de nuestro matrimonio, de nuestra lucha compartida. Al mirar el título en mis rodillas, entendí que todo ese sacrificio no podía borrarse por unos gritos, ni por el desprecio de quienes jamás movieron un dedo para construirlo. Esa casa era mía porque había sido nuestra, porque llevaba la huella de Thomas y la mía, y nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a arrebatarme esa verdad. Con el recuerdo de Thomas todavía vivo en mi mente, también aparecieron las imágenes más recientes, las que habían marcado el inicio de mi caída en aquella casa que alguna vez fue mía. Todo comenzó el día que mi hijo llegó con ella, mi futura nuera. Al principio me mostré agradecida. Pensé que sería una bendición que él no estuviera solo, que tendría compañía, alguien que lo cuidara, y que juntos formarían una familia estable. La recibí con los brazos abiertos, le ofrecí mi cocina, mi mesa y hasta la mejor habitación, convencida de que así debía empezar la convivencia. Pero desde el primer día sentí esa mirada de evaluación, como si yo fuera un mueble viejo ocupando demasiado espacio. Los gestos fueron pequeños al inicio. Un comentario sobre cómo cocinar demasiado salado, una crítica velada al modo en que acomodaba los platos en la alacena. Yo lo dejaba pasar, pensando que era cuestión de adaptación, que el tiempo suavizaría esas aristas. Pero con los meses, sus palabras se hicieron más afiladas. Comenzó a decidir sobre la decoración, quitando las cortinas que yo había cosido con mis manos, guardando las fotos de Thomas en un cajón sin consultarme. Cada cambio era como arrancar un pedazo de mi historia. Cuando intentaba opinar, respondía con una sonrisa forzada. No te preocupes, suegra, tú ya no tienes que estar pendiente de estas cosas. Mi hijo, que antes buscaba mi consejo hasta para arreglar una lámpara, empezó a callar cuando yo hablaba. Sus ojos, que alguna vez me miraron con respeto, se desviaban incómodos, como si mis palabras fueran una carga. Esa transformación dolía más que cualquier discusión. De a poco, dejaron de preguntarme qué quería cenar, dejaron de guardar mi lugar en la mesa, y mi silla pasó a ser una más en el rincón. La casa, que yo había construido con mis manos, comenzó a sentirse ajena. Yo, la dueña legal, me convertí en huésped silenciosa. Hubo un día en particular que nunca olvidaré. Ella había invitado a unos amigos, y mientras todos reían en la sala, yo me quedé en la cocina, sirviendo vasos y recogiendo platos. Escuché cómo decía, entre risas,
Aquí vivimos Bill, el niño y yo. Ah, y también su madre, pero ya sabes, es como tener una planta en la esquina. Las risas de los demás se mezclaron con un nudo en mi garganta. Ese fue el momento en que entendí que ya no me veían como madre, ni como abuela, ni siquiera como persona que merecía respeto. Para ellos yo era una más, alguien que estorbaba. Recordar todo eso me revolvió el corazón, pero también me dio fuerza. No era una planta ni una carga. Yo era la raíz de esa casa. El momento decisivo llegó una tarde cualquiera, de esas que parecen inocentes y terminan marcando una vida entera. Yo estaba regando las plantas del pequeño jardín cuando escuché que Bill me llamaba desde la sala. Su voz era seca, cortante como quien pronuncia una sentencia. Necesitamos hablar, dijo, sin siquiera mirarme a los ojos. Me limpié las manos en el delantal y caminé hasta donde él estaba, sentado en el sofá, con las piernas abiertas y los brazos cruzados. Parecía dueño de un poder que en realidad no tenía. A su lado mi hijo permanecía callado, con la mirada clavada en el suelo. Mire, suegra, comenzó Bill, estamos pensando en vender la casa. Ya es tiempo de mudarnos a un lugar mejor, algo más moderno. ¿Sabe? Y bueno, el agente inmobiliario nos dijo que usted no figura en la escritura. Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada. Sentí un cosquilleo recorrerme los brazos, como si me hubieran arrancado el aire. ¿Cómo dices?, pregunté, con voz temblorosa. Eso, repitió él, con un tono casi burlón. Usted no está en la escritura, así que técnicamente, esta casa no es suya. Me quedé de pie, inmóvil. Recordé a Thomas, sus manos llenas de polvo de cemento, la primera habitación que iluminamos con una vela. Recordé cada moneda guardada en aquel frasco de vidrio. Y ahora un hombre que no movió ni un ladrillo me decía que no tenía derecho a nada. Quise hablar, pero mi hijo me interrumpió. Mamá, quizá lo mejor sea que no te preocupes tanto. Nosotros podemos manejar esto. Esa frase me desgarró más que lo dicho por Bill. ¿Cómo era posible que el niño que vi dar sus primeros pasos ahora me tratara como una intrusa en mi propio hogar? Respiré hondo y me obligué a mantener la calma. Hijo, dije con voz firme, esta casa se construyó con mis manos y con las de tu padre. No necesito un papel para saber que es mía. Bill soltó una carcajada seca. Pues verá, suegra, en este mundo lo que vale es lo que está escrito. Y si no está en la escritura no cuenta. Me ardieron los ojos, pero no permití que las lágrimas cayeran. No iba a darles ese triunfo. Tal vez no esté en la escritura, respondí, mirándolo directamente. Pero estoy en cada ladrillo, en cada clavo, en cada rincón de esta casa. Y eso pesa más que cualquier papel. El silencio se apoderó de la sala. Mi hijo bajó aún más la cabeza. Bill, molesto por no ver miedo en mis ojos, chasqueó la lengua y salió de la habitación. Yo me quedé allí, con el corazón roto, pero también con una certeza. La batalla apenas comenzaba. La confrontación con Bill me había dejado un sabor amargo, pero lo que más dolía no eran sus palabras, sino el silencio de mi propio hijo. Ese silencio que pesaba como una piedra, que hería más que cualquier insulto. Aquella noche no pude dormir. Caminé descalza por la casa, tocando las paredes como si buscara consuelo en ellas. Al pasar por la habitación de mi hijo, escuché sus voces. La de Bill siempre altiva, y la de mi hijo baja y apagada. Tienes que poner límites, cariño, decía Bill. No podemos dejar que tu madre siga creyendo que esto es suyo. Pero es mi madre, respondió mi hijo, con un tono débil, casi infantil. Tu madre o no, esta es nuestra vida ahora, y si no lo entiendes, nunca podremos avanzar. Hubo un silencio seguido de un suspiro largo. Yo apoyé la frente contra la puerta y cerré los ojos,
Sentí que el corazón se me desgarraba al escuchar lo que vino después. Tienes razón, Bill. Ella ya no debe decidir nada aquí. Esas palabras dichas por la boca de quien llevé en mi vientre me atravesaron como cuchillos. Recordé todas las noches en que me desvelé cuidándolo con fiebre, todos los zapatos que cosí cuando no había dinero, cada cumpleaños en el que hice pasteles improvisados con lo poco que había en la alacena, y ahora ese mismo hijo me reducía a una sombra. Al día siguiente, intenté hablar con él en la cocina. Se encontraba sentado tomando café en silencio. Hijo, empecé, con voz suave, ¿realmente piensas que no tengo derecho a estar aquí? Él evitó mirarme. Dio un sorbo a su taza y finalmente dijo, Mamá, las cosas han cambiado. Ya no eres la que decide. No puedes seguir creyendo que todo gira alrededor de ti. ¿Alrededor de mí? Repetí, incrédula. Yo no busco que nada gire a mi alrededor. Solo quiero respeto, hijo. Solo quiero que recuerdes que esta casa no nació de la nada. Pero sus ojos, antes llenos de amor, ahora parecían lejanos, casi indiferentes. Eres parte de la familia, claro, murmuró, pero ya no es tu lugar dar órdenes ni reclamar nada. La palabra parte retumbó en mi cabeza. Parte como si fuera un fragmento insignificante de algo más grande que me superaba. Sentí que me desmoronaba por dentro. No era Bill el que me destruía. Era mi propio hijo, el que alguna vez me llamó mamá con ternura, el que solía abrazarme sin motivo, el que me pedía consejo en todo. Ahora era un extraño, un hombre que me veía como un estorbo. Me retiré a mi habitación con los ojos húmedos, y allí, en la soledad, me juré que no volvería a mendigar amor ni reconocimiento. El rechazo de mi hijo dolía más que cualquier herida física, pero también me estaba forjando una nueva fuerza, la de no rendirme nunca.